Los servicios de atención y protección de la salud en Costa Rica se ofrecían mediante programas dirigidos a la población a través de las autoridades responsables por el bienestar de los habitantes y sostenidos por diferentes instituciones y organizaciones como las Juntas de Protección Social, Caja Costarricense de Seguro Social, instituciones de asistencia social y compañías bananeras. En el año 1845 se abrió el primer hospital San Juan de Dios. En 1945 se terminó la construcción del Policlínico Caja Costarricense de Seguro Social para atención ambulatoria, conformando luego el Hospital Central, donde se desarrollaban todas las funciones asistenciales. En septiembre de 1973 se aprobaron las leyes número 5349 y 5541 de traspaso de hospitales, que en ese entonces eran 27, 24 de ellos administrados por las Juntas de Protección Social y 3 por las compañías bananeras en la zona sur del país. El doctor José Luis Orlich, ministro de Salud en la administración Figueres, firmó el primer traspaso en abril de 1974. El proceso terminó en septiembre de 1977 en la administración Oduber. El ministro de Salud, Herman Weinstock, el presidente ejecutivo de la Caja, Alfredo Echandi, y el subgerente médico de la Caja firmaron el traslado del Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional Psiquiátrico, Dr. Chapuí y el Hospital Dr. Chacón Paut. Los trabajadores tenían la garantía de conservar todos sus derechos laborales. A partir de ese momento, la Caja asumió la responsabilidad de la atención para toda la población. Por lo tanto, se preparó para hacer las mejoras de la planta física y mobiliario, incluyendo el de los servicios de encamados, equipo médico, materiales y el recurso humano requerido para la atención, acorde con el nivel de resolución, su ubicación geográfica y áreas específicas. Las leyes de planificación nacional número 5525 y la 6227, Ley General de Administración Pública, definieron las metas, planes y programas que se deberían seguir entre los años 1974 hasta 1984. El procedimiento del traspaso fue el mismo para todos los establecimientos y el trabajo fue realizado por un grupo multidisciplinario organizado por la Subgerencia Médica y encabezado por el doctor Luis Asís. La Junta Directiva conocía y aceptaba la propuesta del próximo hospital a traspasar antes de iniciar el estudio completo del mismo, de acuerdo con el plan trazado por la Subgerencia Médica, tomando en cuenta los recursos de la institución. Se discutía el plan en esa instancia, se aprobaba y se presentaba en la Junta Directiva, donde se fijaban las fechas de cada uno de los traspasos. Se evaluaban la planta física, el equipo de trabajo, los materiales y sus condiciones en los diferentes servicios, tanto de encamados como de diagnóstico, laboratorio, radiologías, farmacia, patología, quirófanos, urgencias y las estaciones de enfermería, así como la lavandería, alimentación y almacenamiento. Los estudios de enfermería incluían una parte muy importante, ya que las necesidades no eran fáciles de llenar a corto plazo y se trataba de recursos humanos. La primera actividad que el equipo de enfermería realizaba era una entrevista con cada una de las enfermeras y auxiliares de enfermería presentes en el centro hospitalario a traspasar.
Para esta actividad contábamos con la ayuda de la jefe de enfermería del centro, persona de confianza del personal. Esto es muy interesante porque nosotros éramos como extraños para la gente que estaba trabajando en los hospitales y ellos estaban un poquito ansiosos, me imagino nerviosos de cambiar de patrón y que no nos conocían ni sabían la forma de trabajo de los hospitales de la Caja. Se contaba con un listado de los que habían decidido permanecer en sus cargos, con los datos personales importantes para la toma de decisiones, como la edad, género, antigüedad, cargos y estudios realizados o títulos obtenidos. Eso nos daba la información necesaria para saber con qué contábamos para asegurar la continuidad de la atención del hospital, las necesidades educativas del grupo y los recursos existentes en la comunidad para la formación del personal faltante, como colegios de segunda enseñanza, universidades más cercanas. Luego planeábamos visitas a estos establecimientos para hablar con los estudiantes que estuvieran más cerca de llenar los requisitos y los animábamos a solicitar las becas que ya estaban aprobadas por la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto ayudó a los estudiantes de la localidad a contar con recursos económicos para su formación profesional o técnica. Otras actividades que aprovechábamos realizar en la visita al hospital era orientar a las jefaturas de los servicios sobre las solicitudes de equipos médicos, materiales, ropa, papelería, etcétera, con las que contaba la institución y que eran desconocidas por ellos. También le dábamos a las jefaturas la oportunidad de informarnos sobre sus preocupaciones y problemas a resolver a corto plazo. El primer traspaso fue el Hospital de Limón, realizado en la oficina de la Subgerencia Médica y la firma del ministro de Salud, doctor José Luis Orlich. En total se traspasaron 26 unidades en 3 años. En el año 1974 se traspasaron 4 hospitales que fueron el doctor Tonifacio de Limón, San Rafael de Punta Arenas, Maternidad Carit en San José y Maternidad Dr. Max Terán en Quepos. En el año 1975 otros 4 hospitales. Hospital Dr. Enrique Baltodano en Liberia, Hospital Ciudad Quesada de San Carlos, Hospital de San Isidro del General y el de Puriscal. En el año 1976 se traspasaron 12 hospitales. El doctor Raúl Blanco Cervantes en San José, Hospital San Rafael de Alajuela, Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, Hospital Dr. Max Peralta de Cartago, Hospital Dr. Carlos Sáenz Herrera de San José, que es el Hospital de Niños, Hospital de Ciudad Neyli de Corredores, Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, Hospital de Palmar Sur, de San Vito, San Francisco de Asís en Grecia, Coto 47 en Corredores, Hospital de Golfito, viviendas de la compañía bananera en Golfito. Eso lo menciono porque era un amplio espacio alrededor del hospital que tenía habitaciones para los empleados. En el año 1977, los hospitales San Juan de Dios en San José, el Neuropsiquiátrico Chapuy en San José y el Roberto Chacón Paut también en San José. Y en 1986 se traspasó el Hospital Carlos Luis Valverde de San Ramón. Durante el traspaso de los hospitales mencionados, algunos de ellos tenían plantas físicas muy pequeñas y requerían de reparaciones y ampliaciones, lo que significaba altos costos. Paralelamente, la Caja tenía su propio proceso de construcción,
de nuevas clínicas y centros materno-infantiles, hospitales como Punta Arenas, la anexión de Nicoya, el de San Isidro en general, Doctor Escalante Pradilla, las clínicas de consulta externa. También tenía que dotar de los equipos y materiales para la atención de los enfermos, estableciéndose un sistema hospitalario nacional con centros de diferentes capacidades resolutivas instalados a lo largo y ancho del país, con una red de referencia según los niveles de atención, contándose en ese momento con 6.784 camas en 29 hospitales, 274 clínicas de consulta externa, 88 centros de salud, 265 áreas de salud comunitaria y 424 puestos de salud rural. En relación con los recursos humanos de enfermería, ya se había tomado la decisión de otorgar becas o préstamos para ayudar en la formación de enfermeras y auxiliares en enfermería que se necesitaban para asegurar la continuidad de la atención y el incremento de la población que iba a accesar a los servicios. El número de enfermeras en casi todos los centros traspasados era insuficiente y recuerdo uno de ellos que al traspaso no contaba con la única enfermera que tenía y había renunciado cuando le comunicaron el cambio. Esa fue el hospital de Ciudad Neily. También había un déficit de auxiliares de enfermería y algunos de ellos no habían tenido la oportunidad de capacitarse en los cursos de auxiliares que la institución tenía en ese tiempo, ni en los que anteriormente habían realizado el Hospital San Juan de Dios. En forma paulatina se les concedió esta formación al total de los que se encontraban en esa condición, becados por la Caja Costarricense de Seguro Social. En la época de los traspasos, la sección de enfermería era la sede de la oficina de nivel central, la cual contaba con 5 enfermeras y era la responsable de cumplir con los asuntos de la profesión descritos en el Estatuto de Servicios de Enfermería, la Ley 7085 y su reglamento. Por lo tanto, tenía la responsabilidad de liderar los procesos y mantener a las autoridades informadas del desarrollo y de cualquier situación que pudiera agilizar o retrasar el proceso. Uno de los aspectos más relevantes era la dotación del recurso humano. Nos pusimos en contacto con la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica para presentarles la situación y las autoridades de esta siempre buscaron y nos presentaron las alternativas viables para la formación del recurso de enfermeras en 2 años, llamadas enfermeras diplomadas, capacitadas para prestar los servicios y continuar sus estudios para obtener su grado académico en forma simultánea. Otra solución que encontramos fue contratar enfermeras panameñas para ubicarlas especialmente en la región Brunca con el permiso del Colegio de Enfermeras, y esa medida fue aceptada solamente por 2 años consecutivos. Para la formación de los auxiliares de enfermería ya la Caja había abierto de nuevo el curso de auxiliares y para llenar las necesidades de los centros de atención de las áreas rurales se hacían las matrículas en los lugares donde serían ubicados después de finalizar su preparación, que era de 1 año. La sede de estos cursos fue primeramente en un espacio del Hospital Calderón Guardia, y cuando se abrió el Centro de Investigación y de Desarrollo Estratégico en Salud y Seguridad Social, llamado CENDEIS, en 1974 se impartieron en los diferentes lugares del país donde existían suficientes candidatos para satisfacer las necesidades. Cada año, la sección de enfermería solicitaba a las directoras de enfermería
un cuadro de las necesidades de personal que requerían para asegurar la atención en el establecimiento de salud donde laboraban. Este informe nos servía de base para que nosotros pudiéramos hacer las peticiones de las plazas que se requerían y las becas que necesitaban ser otorgadas ante la sugerencia médica para su aprobación y presentación ante la Junta Directiva. Analizando las peticiones, empezábamos a observar diferencias en las cifras de necesidad de establecimientos en el mismo nivel de atención, con una carga de trabajo muy similar y con cifras iguales o muy semejantes del personal existente. Teníamos la responsabilidad de conocer las causas y los criterios en los que nuestras profesionales se basaban o apoyaban para justificar esas diferencias. Nos dimos a la tarea de formar un grupo de trabajo interinstitucional para hacer un estudio y definir las normas de dotación de recursos humanos del personal de enfermería en el Sistema Nacional de Salud del país, que serviría de base para justificar la formación del mismo, la solicitud de las plazas en los diferentes niveles de atención, de acuerdo con las políticas de salud del país, la extensión de la cobertura, el aumento de la población y la demanda de atención. Se conformó un grupo de trabajo con la participación de las siguientes instituciones: Caja Costarricense del Seguro Social, Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud, Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Asociación de Profesionales en Enfermería, Escuela de Enfermería de la UCR y la asesoría de la OPS-OMS. Primero se identificaron los factores más relevantes que han afectado los servicios de enfermería y por lo tanto la calidad de la atención. Entre los factores más relevantes que afectaban los servicios de enfermería y por lo tanto la calidad de atención, vamos a mencionar algunos que el grupo de las diferentes instituciones expuso. En el año primero, inopia del recurso humano. En el año 1980, la situación económica del país obligó a las instituciones de salud a tomar severas medidas de austeridad que afectaron tanto la formación como la contratación del personal de enfermería. Entre estas medidas están la disminución de los fondos para becas, así como para la creación de plazas para personal nuevo. La suspensión por un año del curso de formación de auxiliares de enfermería. Simultáneamente se disminuyó el personal con la aplicación de la política de pago de prestaciones, originando que durante varios años la formación de recursos nuevos solamente fue suficiente para la reposición de los que egresaron por diferentes causas. A esto se agregó el hecho de que en el decenio 70-80 se presentó una disminución marcada de candidatos a la carrera de enfermería por múltiples causas. Este ha sido un factor limitante en la formación de especialistas en diferentes centros y en la reposición del personal que se jubila, acentuándose estos fenómenos en las áreas rurales alejadas. El segundo problema encontrado, o el fenómeno encontrado que se ha presentado, es que el índice de ausentismo de este grupo de personal va en aumento, incrementándose su promedio de 9.15% a un 17.81% en el último quinquenio, y en algunos centros es superior a 50%. Punto número 3, la concentración del recurso en el área urbana. El personal que se ha graduado en los últimos años muestra muy poca
o ninguna motivación para desplazarse fuera del área metropolitana, ya que su principal meta es continuar estudios complementarios de enfermería. La disminución de becas ofrecidas por las instituciones en algún momento y la disponibilidad de las mismas en la universidad ha liberado a los nuevos graduados del compromiso de iniciar su ejercicio al graduarse y de desplazarse a áreas fuera de la capital. Estos egresados solamente optan por algunos centros de trabajo en San José y se retiran fácilmente por diferentes circunstancias. El cuarto asunto que vamos a mencionar es el tiempo real disponible. Por acuerdos institucionales con los trabajadores se ha logrado incrementar los días no laborables que actualmente alcanzan a 103 días al año en la forma siguiente. Aquí está el cuadro número 3, que son los días no trabajados durante el año. El cuadro muestra la razón y el número de días. Días feriados, incluyendo sábado santo, mediodía, 24 y 31 de diciembre, 17. Fiestas patronales, que en todos los cantones casi se hacían 2 días libres más. Vacaciones promedio, 22 días. Días libres semanales, 52 al año. Cambios de turno, 4 días adicionales al personal que rota. O sea, estos son los días que el trabajador tiene derecho a disfrutar y que suman 103 días por año, que corresponde al 28.21 del tiempo anual pagado. Las instituciones proporcionan un número de horas de gracia para aquellos que cursan estudios superiores, que son 20 horas semanales para las enfermeras del Ministerio de Salud y 4 para las de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este año fue dictado por el Tribunal Superior de Trabajo un laudo arbitral contra la Caja Costarricense del Seguro Social que le concede a los funcionarios muchos beneficios relacionados con permisos y que representan horas y días no laborados. Aquí está el cuadro número 4 que corresponde al laudo con los días y sus razones. Aumentan 4 días más de vacaciones del hospital psiquiátrico y del hospital geriátrico. O sea, se consideran hospitales con atención que produce más ansiedad y cansancio en la gente, y entonces se les dieron 4 días más libres. Embarazo múltiple, 1 mes por cada niño adicional. Juegos deportivos, 6 días. Otros 10 días promedio para nacimientos, matrimonios, fallecimientos, citas médicas, cambio de domicilio, reuniones y traslados, lo cual aumenta 36 días más de no estar en el servicio. Tiempo que permanece el personal fuera de los servicios por asistir a consultas médicas dista mucho del tiempo real de atención recibida. El instrumento de control que marca el tiempo de la consulta es a veces 10 minutos y el personal faltó su turno completo de trabajo. Política de disminución del gasto en las instituciones de salud. Todos estos factores concordaron con el traspaso. Las situaciones antes mencionadas, sumadas a la política de la eliminación y no creación de nuevas plazas o cargos, ha provocado que se tenga que contratar un número muy alto de personal interino y de horas de trabajo extraordinario. La jornada laboral de 1 turno y medio o 2 turnos conlleva lógicamente a bajar el nivel de rendimiento y el personal se hace más vulnerable a ausentarse o a enfermarse y a incrementar la ausencia en el hogar con las correspondientes consecuencias.
El número 6 se refiere a la superposición de los perfiles. Se percibe una superposición de perfiles entre las enfermeras y los auxiliares de enfermería, entre los auxiliares y los asistentes de paciente y de salud rural, que causan roces y variadas expectativas entre los grupos. Esto se acentúa conforme se incrementa el ausentismo. Fuga, el número 7, corresponde a la fuga del recurso humano. Durante el último quinquenio, las instituciones de salud vivieron un fenómeno de fuga de personal bastante alto debido a que el mercado de trabajo en la empresa privada, sobre todo en la industria, se expandió durante este periodo. Ahí se abrieron muchas empresas y las empresas estaban dispuestas a tener su sistema de salud y entonces las personas preferían trabajar en las empresas turno fijo y con ciertos beneficios. En la Caja Costarricense del Seguro Social, este comportamiento se corrigió en el año 1989, en que el índice del 6.65% es considerado como normal. Ante estos y otros factores, las autoridades de salud, incluyendo las de enfermería, han tomado medidas que han hecho posible: número 1, sustituir el déficit de personal egresado de los servicios e incrementar las horas de enfermería. 2, integrar un nivel subtécnico de recurso humano en los servicios hospitalarios para que realicen las tareas más sencillas que se derivan de la atención de enfermería y para las cuales no se requiere una capacitación costosa y prolongada. Se introdujeron entonces los asistentes de pacientes en hospitales, las niñeras y los asistentes de salud rural y comunitaria. Se introdujo la secretaria clínica en algunos servicios y se planea incrementar este recurso. Desarrollar nuevos papeles para la atención integral de enfermería a grupos en riesgos en áreas prioritarias con responsabilidades compartidas con la comunidad y con el equipo de salud y grupos de otros sectores que tienen como objetivo el mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones. Se introdujo el autocuidado con la participación activa de la familia del usuario y proyección a la comunidad. Adecuar el modelo de atención de enfermería tomando como base el perfil epidemiológico del país, el concepto de riesgo y los postulados de la atención primaria. Número 7, la puesta en práctica de modelos de atención integral basados en el criterio de riesgos, de modo que el porcentaje mayor de atención de enfermería sea ofrecido al paciente que más lo requiera por el personal más calificado. Luego de analizar cada uno de estos factores, se continuó con el planeamiento del estudio de la realidad de la atención de enfermería en los servicios que ofrecía el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Se elaboraron los perfiles reales en las actividades de los servicios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la participación de cada uno de los grupos que conformaban el equipo de enfermería en los diferentes niveles de la escala de puestos. Ya en esta fecha teníamos el Estatuto de Servicios de Enfermería, Ley 7085 y su reglamento. Segunda etapa, 1990. Se seleccionó una muestra de servicios de atención, incluyendo hospitales de los diferentes niveles de atención y complejidad en la Caja y en las clínicas de consulta externa.
En el Ministerio de Salud, el 25% de los establecimientos de cada una de las regiones de salud del país y categoría del personal, o sea, cargos ocupados. Se les pidió que hicieran un listado de las actividades que realizaban en el campo de la administración, educación e investigación durante el periodo de estudio. En la muestra se tomaron en cuenta cada uno de los cargos de enfermería existentes y a estas muestras se le llamó perfil real. Esto se comparó con el perfil esperado, o sea, el establecido en los manuales institucionales y la legislación vigente. Otro grupo de expertos hizo la revisión y consolidó en uno solo el perfil que debe ser, tomando en cuenta que el personal debe estar capacitado para lo que debe hacer y hacer aquello para lo que está capacitado. De modo que se creó una tabla de clasificación de los pacientes por su condición, el riesgo y dependencia de enfermería para llenar sus necesidades básicas y se registró mediante observación directa las acciones, el tiempo utilizado por cada miembro del equipo a los pacientes de cada una de las categorías en cada uno de los diferentes servicios y niveles de atención. Se clasificaron en 4 grupos de pacientes. Grado 1 es el paciente grave con alto riesgo de perder la vida o de complicarse, que requiere atención profesional y casi siempre de tecnología altamente especializada para su mantenimiento vital. Requiere atención integral e intensiva de enfermería, ya que no es capaz de llenar sus necesidades básicas como alimentación, higiene, movilización, comodidad y otros. Se incluyeron en el estudio las descripciones del paciente grado 1, también al enfermo mental, paciente bajo anestesia, niño inadecuado para su edad gestacional, paciente parapléjico, con eclampsia, paciente nefrótico, con embolia, infarto reciente, politraumatizado, inconsciente y semi-inconsciente. El paciente grado 2 es el paciente moderadamente grave. Los signos y síntomas de gravedad extrema han desaparecido y no se han presentado. Sus actividades son parcialmente controladas y asistidas. Es capaz de llenar a uno a algunas de sus necesidades básicas. Requiere observación, tratamiento y cuidados de enfermería constantes. El enfermo mental exhibe desviación moderada de las normas de comportamiento. El paciente sometido a cirugía grande y mediana en el segundo día postoperatorio. Paciente con accidente vascular cerebral en vías de recuperación. Paciente senil con limitaciones físicas y desorientado. El paciente grado 3 se encuentra en fase de convalecencia. Es capaz de satisfacer por sí mismo la mayoría de sus necesidades básicas, requiriendo ayuda para realizar actividades. Necesita de los servicios de diagnóstico y tratamiento que requieren observaciones y valoración continua de los profesionales en ciencias de la salud. La atención de enfermería es moderada. En esta fase se implementa la atención del paciente y la familia para el autocuidado en su hogar. Paciente grado 4. El que se encuentra en fase franca recuperación de sus capacidades físicas o mentales. Es prácticamente autosuficiente, requiere atención y observación de enfermería mínimo para sus cuidados. La educación es continua para la recuperación y conservación de la salud. También se hizo la categorización de pacientes en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en los servicios de urgencia, en el área comunitaria. Se midió el tiempo total de atención de enfermería en cada uno de los turnos de trabajo. Se midió la distribución de tiempo de cuidado directo de enfermería en el mismo turno. Se definió la proporción del recurso humano requerido en los 3 turnos.
También nos dio la proporción entre el porcentaje de atención de enfermería ofrecido por cada uno de los miembros del personal de enfermería y el rendimiento de cada uno. Aquí está el gráfico y ese gráfico es muy interesante. Si quieren lo revisan conmigo para que se entienda por qué se puso este gráfico como el único, creo que fue en todo el trabajo. La línea, la barra, con puntitos claros, es el porcentaje de atención brindada. Y la barra negra es el porcentaje del personal disponible. Entonces, este gráfico que se hizo después de la medición del tiempo de cada uno de los cargos de enfermería, se encontró que la enfermera que está en la base del cuadro, teníamos un 21-12% de personal disponible, y este personal disponible estaba dando el doble de la atención total del paciente. Las enfermeras, las auxiliares de enfermería ustedes ven que las barras son al revés. Ellas eran muchas para el porcentaje de atención que estaban dando. Y el asistente de paciente estaba más o menos bien, porque era una persona que se acababa de integrar al equipo. Ok. El número 3, las normas de dotación y la formación del recurso humano de enfermería. Normas. Con los resultados de todo lo descrito se definió la norma de atención representada por tiempo, o sea, horas y minutos requeridos para la atención de enfermería por un usuario en 24 horas. Tuvimos que cambiar todo el concepto que había existido hasta ese tiempo de cuántas se calculaba el personal por número de camas. Entonces decían 5 camas por enfermera. Eso lo que hizo fue complicar los conceptos, porque nosotros no cuidamos camas, cuidamos gente. Y esa gente está en diferentes condiciones. No se puede estandarizar ese concepto. Entonces, la norma es el tiempo, horas y minutos requeridos por un enfermo en 24 horas. El resultado de todo este trabajo define el recurso humano requerido a corto plazo, 1989 a 1995, en los servicios existentes en los 3 niveles de complejidad, los mismos para los años 1992 al 95 y a largo plazo hasta el año 2000. Se determinó y enseñó una fórmula para calcular el personal requerido, multiplicando la hora paciente día por 365 días del año por el número de pacientes del servicio, y se divide entre el número de horas reales que cada empleado realiza, que son 2096. Entonces, 2096 es el número de horas que realmente se trabaja por año. La norma está representada por tiempo requerido para la atención de enfermería por un usuario en 24 horas, según su condición de salud y el grado de dependencia que tenga del personal para la satisfacción de sus necesidades.
También se dio unos ejemplos de las necesidades en 3 servicios hospitalarios y se definió el porcentaje de personal por categoría, a saber, enfermera, auxiliar de enfermería y asistente de paciente. También se establecieron las normas de servicios especiales como salas de operaciones, centros de equipos, consulta externa, clínicas y centros de salud. Todo lo expuesto se utilizó para la estimación de los recursos humanos de enfermería para unidades hospitalarias a corto, mediano y largo plazo, las necesidades de los centros de atención y programas del Ministerio de Salud. El capítulo 5, análisis de la situación, contiene una serie de preocupaciones de los grupos de enfermeras de la Caja y del Ministerio de Salud que fueron presentadas a las autoridades respectivas para su solución. Las autoridades de la Caja siempre estuvieron anuentes a crear las plazas de enfermería y a buscar los recursos financieros para su autorización, tanto para la formación como para la contratación. Un ejemplo de aplicación de la norma en una unidad de cuidado intensivo con 8 pacientes, la norma de 7.5 horas por paciente por día. Entonces, aplicándose el índice de ausentismo, que es un 17%, a 11 personas, nos da un resultado que es igual a 1.75, o sea, 2 enfermeras más. Entonces, 11 más 2 ya eran 13 personas para este servicio. 70% de cuidado de enfermeras graduadas es igual a 9 enfermeras, 15 auxiliares de enfermería, 2 y asistentes de pacientes, 2. Se conformaron los cuadros de estimación de personal de recursos humanos para enfermería corto, mediano y largo plazo. También el Ministerio de Salud presentó los cuadros de recursos necesarios para los programas que el Departamento de Enfermería requiere. La unión hace la fuerza y la participación de los grupos facilita el conocimiento. Entonces, aquí yo tengo una pregunta para mis colegas, el público, y es: ¿se actualizan esos procesos con los cambios que evolucionan nuestra sociedad? Cambios en la morbilidad y la mortalidad, cambios en las políticas de salud del país, cambios con el desarrollo de las tecnologías, los tratamientos, especialidades médicas, medios de transporte, creación de vacunas, medios de diagnóstico, expectativas de vida y otros más. Después de la dotación del recurso humano, debíamos orientar al personal en las formas de obtención de los recursos materiales necesarios para la atención, tales como mobiliario, ropa, papelería, equipos, artículos médicos y para la atención directa, aunque algunos tenían suficiente, la mayoría lo necesitaba, haciendo con ellas un inventario de lo existente y lo necesario se enviaba a una enfermera a un hospital de los que ya habían pasado el proceso para que le dieran la orientación completa. Generalmente era la enfermera jefe de quirófano y o centros de equipos. Siempre nuestras colegas estuvieron dispuestas a ayudar. La mayoría del estudio y el tiempo utilizado y la participación de todas las instituciones que tienen que ver con la atención de enfermería se dio en la mayor del tiempo a los recursos humanos, porque se tuvo que identificar qué hacen, cómo lo hacen, cuántas veces lo hacen y cuánto tiempo necesitan para su desempeño. Otro punto es cómo vamos a trabajar, o sea, por dónde comenzamos. Entonces nos apoyamos en un trabajo que ya estaba hecho, que era establecer los estándares o las normas de atención
de enfermería en el periodo de 1974 a 1977. Ya estaba definidos los estándares mínimos básicos para la atención de enfermería con la guía de la OPS-OMS y ante la solicitud de los ministros de Salud de Centroamérica y Panamá, seleccionando 10 hospitales en cada país de Centroamérica y 50 en total. Se había aplicado una encuesta para conocer la calidad de la atención de enfermería en el área. Basados en los resultados de las situaciones encontradas en los 50 hospitales de la encuesta en 5 países del Istmo, se tomó en cuenta los problemas que merecen atención prioritaria en el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud para proporcionar a la población una atención de enfermería libre de riesgos para el paciente en el 60% de los hospitales de 100 camas o más y en el 60% de los servicios de salud de la comunidad. Se trabajó con un grupo de 22 enfermeras, 8 costarricenses, 6 del Ministerio de Salud, 1 de la Escuela de Enfermería de la UCR y 4 de la OPS-OMS. Se elaboraron los estándares para la atención de enfermería en servicios de salud comunitaria, 13 en total. Luego otro grupo de 18 enfermeras elaboraron los estándares para la atención de enfermería del paciente hospitalizado, 19 en total. Cada uno de los estándares contiene los siguientes elementos: el enunciado, la justificación, las condiciones necesarias y los criterios de evaluación. También yo puse un ejemplo de un estándar para dar mayor facilidad de que lo entiendan. El enunciado, la justificación, las condiciones necesarias y los criterios de evaluación. Estos estándares fueron aprobados por los ministerios de salud de la región en sus reuniones de los años 73 y 74. Este proceso ayudó mucho para marcar la ruta a seguir para el logro de las condiciones necesarias definidas para mejorar la calidad de la atención, ya que las fechas de este proceso y el de los traspasos coincidieron en el mismo decenio. El personal de enfermería del Ministerio de Salud y de la Caja tomaron su tiempo para divulgar los estándares, solicitar el apoyo de las jefaturas en el proceso de enseñanza de los diferentes niveles en todo el país y ayudarlos en la elaboración del plan de acción para la implementación de acuerdo con los recursos de los diferentes niveles de atención. Estos estándares se aplican a otros profesionales del equipo de salud que también realizan parte de la atención, por lo que también se les incluyó en los grupos de trabajo. Facilitó el desarrollo del plan de la capacitación, el que ya varios centros de atención, especialmente en los niveles más complejos, contaban con un programa de educación en servicio y una enfermera en ese cargo. Una vez que finalizó la divulgación, se inició la implementación con el apoyo total de las autoridades. Después de un año se hizo la evaluación del cumplimiento. Se trabajó arduamente para mejorar las condiciones necesarias, que implicó una inversión considerable en la adquisición de bienes materiales, programas de capacitación para la implementación de normas y procedimientos de seguridad para disminuir los accidentes desde el ingreso hasta la salida. Se realizó la primera evaluación al cumplir el primer año y el segundo se comprobó un avance muy satisfactorio. Después de 5 años se hizo una evaluación dándole una calificación numérica a los diferentes hospitales y clínicas mayores. Los resultados fueron presentados en la gerencia médica y luego a los directores médicos y administradores. En esa evaluación, el hospital que obtuvo el primer lugar fue el Hospital Nacional de Niños.
se había involucrado instituciones de la comunidad, tales como los bomberos, algunas municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, quienes tuvieron un papel importantísimo en simulacros de evacuación de los edificios en casos de incendios, terremotos, inundaciones, huracanes y otras situaciones a resolver, tales como el manejo de desechos peligrosos y su disposición final. Tuve el privilegio de participar en la segunda y tercera evaluación realizadas cada 5 años, en las cuales, para medir uno de los criterios de calidad de la atención, que es el de la humanización del cuidado, para la cual se elaboró un cuestionario que fue llenado por una muestra, 10%, de pacientes y o familiares que estaban ese día presentes dentro de los centros de atención. Esto buscaba conocer cómo nuestros usuarios o clientes percibían la atención, los elementos positivos y los negativos, una de las condiciones necesarias para la cual no se requería una inversión de dinero, sino una actitud del personal que brinda la atención. Desdichadamente, uno de los sucesos más lamentables en uno de nuestros hospitales del más alto nivel, hubo un incendio en la noche que afectó los servicios donde se encontraban los pacientes que más dependen del personal para movilizarse, de modo que perdieron la vida 5 personas del equipo de enfermería en su decisión de salvar a los pacientes. Les agradezco mucho su invitación y su atención hacia esta época en que estos asuntos del desarrollo de la enfermería en Costa Rica tuvieron que ser estudiados y practicados, y cambiando muchas de las ideas que tienen los otros profesionales en ciencias de la salud, de que justifiquen la necesidad del tipo de personal en la escala de enfermería que cada servicio de salud necesita y requiere para dar la mejor atención. Es muy importante que el Colegio de Enfermeras se dé a la tarea de que todos estos asuntos que se trataron y que se estudiaron y que se analizaron en ese tiempo sean actualizadas.